Ya te han pillado, ya te han pillado. Carlos Montouto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Un martes más aquí en el OK. Bueno, me alegro que me hagas mi parte del programa también. Así ya, si logro no decir absolutamente nada, sería todo un éxito. Estoy al borde de lograrlo, ¿eh? Lo hago por ti, Manolo, lo hago por ti. Que eres una persona mayor y muy ocupada. Ya lo entiendo que lo haces por mí, por mi salud, por mi Exacto, estrés y tal. eso es. A ver, hoy vamos a hablar de la ley trans y los incumplimientos de Pedro Sánchez con los pactos del gobierno de coalición. Pues no, Bueno, tú sabes, Manolo, que yo generalmente suelo introducir eh, en la edición del martes de esto que hay, pues sobre todo suelo meter algún contenido internacional. Por ejemplo, esta semana podría hablar de las protestas que está habiendo en China contra la política de tolerancia cero con el COVID de Xi Jinping, o podría hablar, de esto se está hablando mucho menos aquí, pero es bastante importante, de la gira mundial de Díaz-Canel, el presidente cubano, pues por países que van desde Argelia e Irán, pasando por Rusia y terminando en China, buscando una alineación con los países BRICS y con los países de la órbita de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la que hemos hablado aquí muchas veces, que es un poco la gran alianza soberanista frente a la alianza globalizadora de los Estados Unidos, ¿no? Pero no vamos a hablar de nada de eso hoy porque habrá tiempo y oportunidad y creo que hay asuntos en España que nos exigen mayor atención, al menos esta semana. Así que, efectivamente, vamos a hablar de eso, de lo que has dicho tú, de la ley trans, pero más que de la ley trans en sí misma, de la que se ha liado en el día de ayer, porque Irene Montero, que está bajo el fuego cruzado desde la ley del sí, del solo sí es sí, de la que ya tuvimos oportunidad de hablar sobradamente la semana pasada, ha debido perder ya la paciencia con el PSOE y ayer lanzó una ofensiva en toda regla contra el Partido Socialista una semana después de que se han aprobado los presupuestos con el tema de las enmiendas que pretende ahora el grupo parlamentario del PSOE introducir, retrasando completamente la aprobación de la ley trans en el Parlamento, después de que hace escasamente un mes y algo, el propio gobierno de coalición con Pedro Sánchez a la cabeza decidiera presentar el proyecto de ley para su aprobación parlamentaria, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Es que yo no sé, Manolo, cómo ves tú la idea de que un gobierno de coalición formado por el PSOE y por Podemos presente, por tanto, de forma colegiada, lo hablábamos el otro día, lo repetimos siempre, un proyecto de ley que te puede gustar más, te puede gustar menos, puede estar a favor, puede estar en contra, lo que tú quieras, pero que lo presente finalmente como tal proyecto de ley para que se apruebe en el Parlamento y que el propio grupo parlamentario de uno de los dos partidos, de hecho el partido mayoritario de ese mismo gobierno, formule objeciones a su propio proyecto de su propio gobierno en el trámite parlamentario. ¿Tú entiendes algo? bueno, son épocas preelectorales, entonces hay que jugar a todas las barajas posibles, nadar y guardar la ropa, hacer una cosa y aparentar querer hacer otra, y así contenta a toda la parroquia. Y además, otra cosa que veo es la falta de cultura de coalición en este país. Cada uno va a su bola y yo creo que la coyuntura electoral marca mucho los movimientos políticos que hacen todos. Yo creo que también Podemos hará las suyas. La prueba es que acabas de decir tú que Irene Montero pues, se ha enfadado mucho Bueno, el asunto de la introducción de las enmiendas no es nuevo, se sabe ya desde casi que se anunció, de hecho, prácticamente nada más recibirse el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para iniciar su aprobación a finales de octubre.
pero ahora ya parece que la cosa va en serio. Hombre, tan en serio que la otra ministra Montero del Gobierno y del Partido Socialista le ha respondido inmediatamente a continuación, hablando de, bueno, de deficiencias técnicas, de que habría que mejorarlo, que tal, pero oiga, pero vamos a ver, no entiendo nada. Eso que le digo a un partido de la oposición o a un partido aliado, pero en la oposición con el gobierno, pues tendría sentido que lo dijera, pero formando parte usted y siendo ministra del mismo Consejo de Ministros que ha decidido formular el proyecto, no parece que tenga mucho sentido, más allá de que pues hace una semanita que Pedro Sánchez consiguió aprobar y su gobierno consiguieron aprobar las cuentas, es decir, los presupuestos para 2023, con lo cual ya tiene blindado el camino y expedito hasta las próximas elecciones y, por tanto, a partir de ahora, que Podemos esté cómodo o incómodo en el gobierno, le trae sin cuidado. Es decir, puede continuar exactamente igual. Sí, claro, evidentemente no le interesa romperlo tampoco la baraja de todo, porque si no, pues podría perder el apoyo no tanto del gobierno, sino parlamentario del grupo de Podemos, y sin esos votos le pueden presentar una moción de censura la oposición en cualquier momento, y si Podemos sostuviera, Pedro Sánchez caería. Entonces tampoco se puede hacer tanto juego, pero es que, y aquí es a donde yo quiero ir a parar, Manolo, voy a compartir un cuadro, a ver si se ve, a ver si yo lo veo, espero que sí, donde, vamos a ver, se ve por ahí, creo, no sé si tú ya lo estás viendo, Manolo, un cuadrito donde pone pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Lo Sí, ves? sí. Vale. Lo explicaré para los oyentes que no pueden verlo en el vídeo, pero esto es una estadística, un estudio que se ha hecho hasta actualizado al 12 de noviembre de 2022, detallando por áreas de trabajo todas las áreas en las cuales se efectuaron pactos de gobierno supuestamente para llevar adelante el gobierno de coalición, en principio en 2019 y luego en 2020. Esto es un estudio que publicó La Marea la semana pasada, la revista La Marea, y que me viene muy a cuento, pues para explicar un poco que esto que acabamos de ver y que ha despertado las iras, yo creo que bastante justificadas de Irene Montero. Yo digo, ya, vamos a ver, ahora no me venga con la excusa de que es que tienen recelos de que, como ha pasado lo de la ley del solo sí es sí, pues vaya excusa, ¿no? Es decir, que tiene que ver lo de la ley sí es sí con... No, es que, a ver, claro, en la ley esta trans, pues el tema de las garantías o de no exigir garantía judicial a los menores de 16 años para el tema de la determinación de género, pues eso no queda claro. Pero vamos a ver, ¿no han tenido ustedes meses y meses y meses incubando esta ley de una manera tal en la que han decidido finalmente darle luz verde a su tramitación en los términos en los que se ha presentado? Entonces, ¿cómo me vienen ahora a decirme esto? O sea, suena a chiste. Y claro, decía yo, este cuadro que ves aquí, en el que La Marea publica un estudio sobre el grado de cumplimiento de los pactos de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos con arreglo a sus propios acuerdos de colaboración en este gobierno de coalición, pues revela que un 71% de los acuerdos firmados en el gobierno de coalición no se han cumplido, Manolo. Un 71% no se han cumplido. El grado de cumplimiento hasta el 12 de noviembre de 2022, es decir, hasta hace 15 días, era en el área de trabajo el 37,6%, en transición ecológica un 30,4%, en sanidad solo un 26,4%, en vivienda solo un 20,4%, en educación, que es donde más se han cumplido los acuerdos de coalición, un 61,70%. Pero en derechos 24,9%, en regeneración democrática un 11,10%, en feminismo un 27,8%, en autonomías un 12,1%,
En exteriores un 18,4, en ciencia un 47,2, en fiscalidad y presupuesto un 47,2. Bueno, en fin, la lista es muy larga, es muy exhaustiva. Y larga, ¿no? Yo la estoy pasando para los que la quieran ver, luego subiré el enlace al Club de Oyentes para que quien quiera verlo con más detalle. En materia de despoblación, por ejemplo, un 18,7, en economía general un 11,7. En memoria democrática un 18,5. Es decir, son unos grados de una deficiencia tan enorme, que cuando decimos, no, ahora quieren sacar a toda pastilla, a toda velocidad, todas las leyes que tenían atascadas, pero vamos a ver, es todo una fachada, ha sido una fachada lo del gobierno de coalición prácticamente desde el principio. Estaban anunciando ya que se iba a aprobar esta semana el proyecto de ley de la ley de familia. Va a ser prácticamente imposible que esa ley dé tiempo a tramitarse porque exige el recabar los informes pues, de todos los consejos consultivos y vinculantes que establece la tramitación parlamentaria, y eso lleva meses, y para cuando se quieran recabar todos y tenerlo todo preparado para que pueda iniciarse definitivamente su tramitación parlamentaria, estaremos con que las cámaras estarán disueltas porque nos haremos metido prácticamente en el verano y se disolverán las cámaras para poder convocar las elecciones. La ley Mordaza, la ley de vivienda. Es que, ¿qué quieres que te diga, Manolo? Es que esto no es una cuestión puntual, lo del incumplimiento con el tema de la ley trans, que tanto cabreo ha hecho coger a Irene Montero, ahora que está además sometida al fuego constante de la derecha rancia de este país. Es que en el tema de la ley de vivienda, por ejemplo, en 3 ocasiones, en 4 contando el pacto de coalición, violando además la fecha marcada por la Unión Europea para ello, pues se le han saltado. O sea, se han saltado todos los plazos, hasta en 4 ocasiones. Aquí el problema está en que no hay prácticamente ningún partido, empezando por Unidas Podemos, pues ni Esquerra Republicana, ni Más País, ni ningún otro partido que esté dando soporte parlamentario al gobierno de coalición, que se haya empeñado y haya puesto la carne en el asador en hacerle cumplir al PSOE sus propios compromisos del gobierno de coalición, ya no los programáticos, porque luego, cuando se formó la mayoría parlamentaria sui generis que ha apoyado el nombramiento de Pedro Sánchez, los puntos recogidos o acordados en el protocolo del acuerdo de coalición para formar gobierno todavía se redujeron más, se suavizaron más, se dejaron más abiertos. Y esto es a lo que se refiere este estudio, que es demoledor, cuando habla del 71%, porque si hubiéramos sido acuerdos programáticos, es decir, ¿qué decían los programas electorales de los 2 partidos que forman parte del gobierno de coalición? O incluso qué decía el acuerdo propiamente dicho del gobierno de coalición, el inicial, el que luego fue rebajado, todavía el grado de incumplimiento sería mayor. Entonces, este es el gran problema de la representación parlamentaria que tenemos en este país. Ni siquiera aquellos partidos minoritarios que en un momento dado han formado parte, o bien activamente, como es el caso de Unidas Podemos, o bien en el caso de aquellos que han formado pasivamente apoyando desde fuera la aprobación de leyes presentadas por el gobierno de coalición, ninguno de ellos ha exigido frontalmente al PSOE el cumplimiento de esos acuerdos, con lo cual dice, bueno, pues esto es papel mojado, es que esto es una fachada, es que entonces, ¿de qué se extraña Irene Montero acerca de, o cuando se queja de que al final la ley trans la van a dejar descafeinada en su aprobación parlamentaria juntando los votos del PSOE con los del PP? ¿De qué se extraña? Si no habéis estado regalándole, todos estos grupos parlamentarios, le ha estado regalando la iniciativa a la persona más agradecida de haberse conocido en este país, que es Pedro Sánchez, que para eso le han nombrado presidente de la Internacional Socialista este fin de semana. Bueno, también hay que asumir que el PSOE
es el socio más mayoritario del gobierno. Aunque Bueno, pero a ver. que las exigencias debían ser mayores. Hay unas cuantas cuestiones como la vivienda y la ley Mordaza que le pueden costar muchos votos, mucha abstención, mucha gente que se quede en su casa y que no esté dispuesta a ir ni siquiera con la pinza en la nariz a votarles. No, no, claro, claro, Ah, claro. Es sí, que no. esa es la consecuencia. Es decir, cuando se dice hay una desmovilización por parte del votante progresista de ese país, del votante de izquierdas, vamos a ver cómo no va a haber desmovilización. Si os presentáis con unos programas prometiendo hacer una serie de cosas, os ponéis de acuerdo reduciendo sensiblemente lo que habéis dicho en vuestros programas y por lo que fuisteis votados, y luego resulta que respecto de aquello en lo que os habéis puesto de acuerdo que pretendéis cumplir como acción de gobierno a lo largo de estos 4 años, os limitéis a cumplir no llega al 30%. Mm. Claro. Vamos a ver. Y además nadie dice nada. Nadie se queja. Sí, bueno, digo que mira, que tal, hago las pantaditas, pego la bronca, bla, 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 bla. ¿Pero en serio? ¿O has visto alguna crisis de gobierno en el sentido de que se haya acercado a Manolo una posibilidad real de que el gobierno de coalición se pudiera romper? Porque yo no lo he visto en estos 4 años. Y ahora no va a suceder, mucho menos ahora va a suceder. Y mucho menos ahora va a suceder. Antes de las elecciones generales haya alguna espantada, alguna roce más fuerte, hay que teatralizar la campaña electoral cuando llegue el momento y veremos alguna tirantez más. No sé si llegarán a la No, si ruptura, tirantes ha habido varias, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, más fuerte, que marque más el territorio. bueno, vamos a ver, hay que recordar que Distinguirse. Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno y se salió. Vale, que se salió porque quiso, porque tomó la decisión, que eso no suponía que Bueno, Podemos saliera de gobierno, se lo la que tú achacan a quieras, pero es un Madrid. vicepresidente. Se la achacan a que en Madrid le fue muy mal. Pero, en fin, el caso es que no creo que haya ninguna ruptura de gobierno, y mucho menos, más allá de las tirantes, mucho menos en la época preelectoral tampoco, porque sería darle una baza al Partido Popular. Es decir, pues, Ya, pero es que estamos secuestrados por, eh, Manolo, estamos secuestrados por el miedo. Es que el mismo recurso del miedo. El mismo recurso del miedo de, es que si no me votas a mí, vienen los otros, vienen los malos, vienen los otros. El mismo recurso que utilizaba la derecha, que vienen los comunistas, pues es el mismo recurso de la derecha que vienen los fascistas, de la izquierda, que vienen los fascistas. pues Vamos a ver. da resultados a un núcleo importante de la población. Le funciona eso. Quizás a la más informada, a la más politizada no, porque dice a iros al carajo, pero Claro. a la gente, a la gran mayoría que vota y que se mueve por consignas y cosas nimias, que es capaz de cambiar su voto por un fallo, a lo mejor en un meeting o en una confrontación televisiva en el que los candidatos exponen sus programas y en una noche pueden cambiar de voto. Es decir, es tan lábil la sensación que tienen algunos ciudadanos de lo que es la política, de lo que son las promesas electorales, de lo que es un programa, etcétera, que pues ellos saben que les funciona. Bueno, vamos a Les ver. funciona. Eso es una lectura, la lectura desde fuera de lo que es el circo electoral, ¿no? Porque tú me Sí, estás hablando del circo electoral, es decir, una representación escenificada que no tiene realmente nada que ver con una acción de gobierno. Es decir, porque lo que yo te cuento, te diga que voy a hacer o dejar de hacer, pues bueno, ya sabemos los políticos, el circo, me dicen las promesas, yo prometo porque puedo prometer y prometo, desde Adolfo Suárez, ¿no? Es decir, bueno, ya conocemos eso. Eso es una lectura. Pero yo hablaba más bien de la lectura desde dentro. Es decir, de la lectura de aquellos que sí tienen participación política, que son afiliados o miembros o simpatizantes de formaciones políticas, no necesariamente de estas formaciones que estoy hablando con representación parlamentaria, pero sí forman parte un poco o tienen la esperanza o la ambición de querer formar parte del juego político en sentido institucional de la palabra. Y yo me gustaría preguntarle a todas esas personas, aquí hay compañeros y compañeras que de cuando en cuando en estos mismos micrófonos colaboran formando parte pues del propio Podemos, por poner un ejemplo, ¿no? Alguna vez hay un compañero, ¿no? Algunas compañeras, o de Compromís, o de otras formaciones políticas. ¿A qué jugáis? ¿A qué jugáis? A mí no, vamos a ver, no me parece que sea
suficientemente, ¿cómo le diría?, sólida la posición de es que, bueno, ¿y qué quieres que hagamos con los votos que tenemos? Ojalá nos votaran más para poder hacer más cosas. Es que el PSOE es el que tiene los votos mayoritarios. Ya, macho, pero ¿y cuántos sapos te estás tragando y te llevas tragando? Porque es que el PSOE tiene la participación mayoritaria en el gobierno de coalición y, en definitiva, en la representación de la izquierda institucional, he puesto comillas para el que no me ve, en este país. ¿Cuántos sapos más tenéis que comeros? Es que luego, claro, cuando la gente no vaya a votaros, nuestras propias filas no vayan a votaros, pues, bueno, que para ese viaje no necesitamos estas alforjas. Es decir, para que el grado de cumplimiento de lo que se supone, y mira que os ha costado conseguir, que se acuerde que se va a llevar adelante, sea menos de un 30%, es que no llega ni al tercio, Manolo. Ya han pasado prácticamente 4 años ya. Entonces, claro, para ese viaje, ¿para qué necesitamos esas alforjas? Oye, que gobierne el PSOE solo, ya que le voten solamente al PSOE, que Pedro Sánchez haga lo que quiera. Y claro, no me extraña el retrato que en la prensa europea en particular se ha estado haciendo de Pedro Sánchez durante este fin de semana, con ocasión de su nombramiento por aclamación, porque es que no había otro que se presentara a la Internacional Socialista, ¿no? En el sentido de político súper ambicioso, especialista en generar en el último momento alianzas imprevisibles y en geometría variable, ¿no? Especialista en geometría variable, ¿no? Decían de él, ¿no? En la prensa suiza, en la prensa inglesa, es decir, que porque este fin de semana, claro, Pedro Sánchez estaba en boca de muchos medios de comunicación extranjeros por ese motivo, ¿no? Y el razonamiento era, pues, lo que siempre hemos considerado que era un aventurero político. Y como tal aventurero político, eso sí, no juega a caballo perdedor, él juega a caballo ganador, porque el PSOE no deja de ser el partido más antiguo de España, con mayor implantación o prácticamente estará y hay implantación territorial en España con el Partido Popular, también por otra parte con una maquinaria mediática y económica detrás, incluso la bancaria, muy importante desde los tiempos de Felipe González. Quiero decir, no está jugando, no va en un 600, va en un Ferrari. Entonces es lo que va subido, claro, así también se puede intentar ser aventurero y hacer trompos y descolocar al contrario, y donde dije digo Diego, y ahora Sáhara sí, ahora Marruecos también, igual que de la OTAN de entrada no, y luego fue que sí, ¿no? Es decir, estas cosas que hemos visto de transfugismo permanente de posiciones en el Partido Socialista en 40 años, han llegado a su extremo total con el Partido Socialista, pero claro, el cuestionamiento no es del Partido Socialista, que ya sabemos quiénes son y cómo se han gobernado en este país durante tantos años. El planteamiento tiene que ser para todos los que le han hecho el juego, le hacen el juego o pretenden ir de compañeros de juego y de partido con el Partido Socialista. Claro, por eso es que a mí me llamaba tanto la atención el enfado monumental de Irene Montero, como si se acabara de enterar ahora que el Partido Socialista nunca cumple lo que dice. Pero si yo no lo ha cumplido prácticamente nunca. Bueno, yo creo que el pacto que han firmado es una continuidad de los programas electorales, y sabemos que en este país los programas electorales sirven para imprimir unas hojas en campaña y después prácticamente no se cumple casi nada de lo que se promete y de lo que dice el programa, de no solo del PSOE, sino de todos los partidos políticos en general. Pero esto no es solo un programa, Manolo. No, No, pero, pero para mí es una extensión del programa, una prolongación, no es mucho más. Yo no creo que ninguno de los dos, tampoco Carlos, pensara que el 100% del pacto electoral se va a cumplir. el 100% no, pero no llegar ni al 30%, que las leyes principales por las cuales decides formar un gobierno de coalición con un socio de gobierno, de todas ellas, una y mal salga adelante. Claro. Claro, es decir, a mí me parece mucho más importante que el mero programa, en el sentido de que ahí ya no estás diciendo, bueno, esto es lo que yo querría hacer desde el punto de vista ideal, si me votáis y tal, que eso es un programa electoral, ¿no? Sino la concreción de qué cosas en concreto justifican
que formemos un gobierno de coalición y que de ahí haya un grado de cumplimiento menor al 30%, perdona, pero es que para hacer un órdago a la mayor y plantearse abiertamente para qué voy a apoyar al gobierno de coalición, para qué voy a formar parte del gobierno de coalición y para qué, en definitiva, le voy a bailar el caldo gordo para luego hacer hacerme el enfadado porque no me hacen casito. Y que luego, cuando ya me apretan mucho desde dentro, diga, no, pero es que claro, como tenemos solo 30 y pico diputados, pues claro, tampoco puede ser pedir peras al olmo. Oiga, no, vamos a ver. Pero es que usted no se ha quedado en la oposición y luego, si acaso, ha apoyado las propuestas legislativas del gobierno monocolor del Partido Socialista, o ha hecho enmiendas y ha transaccionado para que se las apoyen y se las admitan, que es una posición muy diferente, la de quedarte en la oposición, pero como un aliado, pues estilo de lo que hace, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, por poner un ejemplo, ¿no? No, no, usted está formando parte del gobierno. Y luego, claro, vamos a ver, cuando las expectativas de voto le bajen a usted, pues a los 20 o a los 12 que tenía Julián Grita, pues ¿qué va a decir? Que le votan los de siempre, los suyos, los de carné. Porque más no. Claro, porque la gente no es tonta. Y al final dice, bueno, ¿y yo para qué necesitaba todo este ruido? Y todo este jaleo, si realmente al final el PSOE hace y deshace lo que le da la gana. Así que esto le presionan un poco, tal, bueno, pero ya han visto las vueltas que le dan, ¿no? Cómo los marean, ¿no? Cómo les dicen que sí, pero luego que no, ¿no? Ya lo vimos, o sea, la ley Mordaza se modificó nada más llegar Pedro Sánchez al poder, pero para peor. Pero para peor. Es decir, para dejar definitivamente justificado y que no se tocara el tema de las devoluciones en caliente, que os recuerdo que sigue contenido en la ley Mordaza a través de una disposición transitoria. ¿Qué se ha hecho aparte de eso con la ley Mordaza? Nada. Nada. Sigue estando ahí. Es la misma. Pues es una promesa electoral que para un sector importante de votantes. No, y un acuerdo del gobierno de coalición, uno de los acuerdos centrales. Pero volviendo a los votantes, sobre todo de Unidas Podemos, no sé si tanto a los del PSOE, ese tema les va a costar algún disgustillo, creo yo. A no ser que en el último momento, en los últimos meses, hagan algo, pero ya tendrían que ir a prisa, ¿eh? Porque pero va, prisa como con la ley de familia. No, no. Si es que la estrategia está muy clara. O sea, la estrategia en este año electoral que quedan 6 meses solo, para las municipales y las autonómicas, que es esa una de las razones por las cuales quería hablar de este tema hoy, de cómo se presenta ya, que quedan 6 meses. Y a partir de ahí, lo demás va a ser resaca. Es decir, las generales. Pues Carlos, claro, te lo quería comentar antes. Eso de que quedan 6 meses y que estemos casi en pre-campaña es uno de los motivos por los que las bases, los militantes, incluso los más influyentes, los más convencidos, los que están más en el ajo político, esos a los que puedes preguntar y te pueden responder, dicen aquello de no es el momento. Y que cuando a algunas organizaciones sindicales y políticas salen a la calle, hacen manifestaciones, convocan incluso huelgas, les dicen, pero ¿sois conscientes de que estáis convocando una huelga gobernando los nuestros? Sí. Entonces, se mosquean. Hay una parte de la militancia de estos partidos que están en el gobierno convencidos de que no es el momento de reivindicar nada, de montar manifestaciones, movilizaciones y mucho menos huelgas, sino le hables de cosas mayores, ya porque ya pero bueno, eso tiene una fácil respuesta. Si te tachan de colaboracionista con la derecha. Eso tiene una fácil respuesta. No será el momento para usted y los intereses suyos y de su partido. Claro. Eso vaya usted a contárselo a los médicos de primaria en Madrid, o vaya a contárselo usted a la gente que está con un problema de narices de que no puede encontrar ni una habitación para alquilar. Luego vamos a hablar de eso, del tema alojamiento, porque entre otras cosas, la famosa promesa electoral de ponerle coto al precio del alquiler, no solo promesa electoral, sino pacto de gobierno de coalición expreso a través de la ley de vivienda, en más o en menos, de una forma o de otra, no va a quedar nadie atrás, bla, 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 bla. Eso no está. No se ha hecho. ¿Qué éxitos desde el punto de vista social se pueden vender por parte del gobierno de coalición, quedando 6 meses como quedan para las municipales y las autonómicas? Bueno, dado que no ha sido el momento, dado que no es el momento a partir de ahora, bueno, pues vamos a ver antes de ahora
que sí era el momento, ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? No quiero hacer de Monty Python ahora con aquello de los romanos que nos trajeron aquí y empiezas a hacer la lista y al final es larga, pero bueno, Larga no. Vamos a ver, se vende, no es tan larga. sobre la Se, marcha, se pues vende, mira, se vende como éxitos. lo del salario mínimo, Los ERES, la negociación pactada a los ERES, como si los ERES hubieran caído del cielo y no los hubieran pagado con los impuestos y sobre todo con el endeudamiento. Ojo, que esto siempre se nos olvida. No, lo pagamos con los impuestos. No, perdona. Si con los impuestos no da para pagar el ERE. Se paga con emisiones de deuda pública, es decir, con endeudamiento del país de un dinero que habrá que devolver si no te lo condonan en masa, como se lo han condenado a Cuba, por ejemplo, antes que mencionaba la gira de Candel, ¿no? Por distintos países acreedores, ¿no? Entre ellos China principalmente, ¿no? Vamos a ver, los ERE, si es que eso se puede considerar un éxito. Las moratorias, si quieres, por el tema de desahucios, por el asunto del COVID, que han tenido una aplicación muy relativa, se ha introducido la situación de vulnerabilidad, el informe de vulnerabilidad y tal, pero luego hablaremos más despacio de eso, pero realmente ha sido lo de siempre, parches y pan para hoy, hambre para mañana. No se ha abordado seriamente el tema de vivienda, porque eso se supone que era en la ley de vivienda, que yo todavía me resuena, no sé si a ti, Manolo, en los oídos, las frases aquellas de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno, que antes de su salida del gobierno quería que quedara aprobada la ley de vivienda y que era cuestión de días, cuestión de semanas, cuestión de meses. ¿Esto hace cuánto tiempo que no está Pablo Iglesias pues no en me el acuerdo. gobierno? No, Pues en 2020, 2020, ¿no? No, 2020 no. no quiero dar fechas porque me equivoco casi siempre. Así. Exactamente, pero mucho tiempo, ¿no? Por lo menos 2 años, ¿no? Quiero decir, 2021 sería, mayo de 2021. Mayo de 2021, estamos en noviembre de 2022 y la ley de vivienda ni está ni se la espera. Entonces, no ha habido finalmente ningún control de los alquileres, ni que te voy a poner un precio máximo, ni que te lo voy a dejar de poner. No ha existido nada de eso. Eh, eh, Luego todo el tema, un tema capital en España, que es el acceso a la vivienda desde hace muchos años, ha quedado pues con arreglo a las leyes del mercado, mucho hablar y poco hacer. Por eso mencionaba antes lo de la tramitación, el anuncio de que se va a presentar ahora a tramitación parlamentaria y que se va a aprobar en el Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Familias. Pues si es que va a dar igual. O sea, si es que lo hacen a propósito porque saben para poder vender luego electoralmente. No, yo he hecho mi trabajo. Ahora ya si se empantana en el Congreso, yo qué quieres que haga. Pero yo hacerlo lo he hecho. Lo he hecho dentro de mí. No, pero vamos a ver si tú sabes de sobra que has esperado hacerlo cuando ya no tuvieras responsabilidad en que finalmente se aprobara, porque no tenían ninguna voluntad política real de que se aprobara. Habéis estado jugando a te doy unas golosinas para que me aguantes y te tragues los sapos que te vas a tener que tragar estando conmigo, me refiero al PSOE respecto de Podemos, en el gobierno de coalición, y punto pelota, o sea, y ya está. Entonces, ¿qué más cosas puede venderse? Lo del salario mínimo que tú has contado, ciertamente Funesto costó un montón, fíjate que caía por su propio peso, lo recomendaba hasta de Indos desde el Banco Central Europeo, y resulta que costó la de Dios subir de 700 a 900, luego a 950, luego a 1000, luego a 1050. Y ha costado, aún parecía que se iba a caer el mundo, ¿no? El Banco de España de informes diciendo, bueno, se va a desplomar la creación de empleo, bla, 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 bla. Y era mentira, porque ya sabemos que aquí hacer un mínimo cambio en favor de las clases trabajadoras, de las clases medias y sobre todo de las clases desfavorecidas, parece que es el fin del mundo. Llegan los comunistas, ¿no? Viene Putin, ¿no? Pero bueno, pero Putin con no es todo. comunista, hombre, Putin no es comunista. Pero ya sabes que en el ideario, en el imaginario popular se mezcla todo. Y a eso me refería, estaba evidentemente diciéndolo de forma sarcástica, ¿no? Pero por terminar un poco esto, lo que trato de hacer ver es que si alguien tenía alguna duda acerca de bueno, que esto ha sido una mascarada, que el gobierno de coalición ha sido una mascarada, la prueba directa está en este feroz grado de incumplimiento sistemático en prácticamente todas las áreas, y desde luego en todas las áreas importantes,
de los pactos para la formación de gobierno de coalición, ¿no? Y ahora aparecen nuestros oyentes y te dicen, hombre, Carlos, Manolo, pero hubiera sido mucho peor que estuviera Rajoy, Casado o el señor Núñez Feijóo. Imagínate tú la que nos hubiera caído encima. Siempre está lo del mal menor, lo que pasaría si estuvieran los otros y también podríamos recordar la capacidad de movilización que había en las calles cuando estaban los otros, en relación a la que ha habido ahora. Bueno, Es que entonces, ahora no es el momento. claro, entonces era el momento. Entonces, mucha gente. Ahora no es el momento. Pues igual a lo mejor parece que es que la única capacidad que tenemos de reacción es cuando nos han puesto a los monigotes enfrente. Y dices, no, pero vamos a ver cómo vas a comparar entre que esté, yo qué sé, el Ministerio de Igualdad a que el Ministerio de Igualdad desaparezca porque llegue Vox y te vuelva a crear la sección femenina, por ejemplo, ¿no? Que ahí andaban en Valladolid, ¿no? Con una masiva manifestación este fin de semana quejándose de lo que había supuesto la entrada de Vox en el gobierno autonómico de Castilla y León, ¿no? No estoy diciendo, parece un chiste, pero no es un chiste, porque la realidad nos demuestra que puede ir mucho más lejos que los chistes, ¿no? O que las ironías, ¿no? Pues este fin de semana en Valladolid, en Fachadolid, como siempre lo hemos conocido, aunque no es real tampoco la imagen, que daba ese nombre, ese sobrenombre, pues ha habido una manifestación masiva de gente quejándose de lo que ha significado la entrada de Vox en las instituciones autonómicas de Castilla y León. Bueno, pues sí, claro, pues mira. ¿Y por qué no hemos hecho una manifestación? ¿Y por qué Podemos, dado que ha tenido la oportunidad por primera vez en democracia de entrar en un gobierno y todas sus bases y todos sus órganos de influencia y todas sus organizaciones periféricas no han cogido y han hecho una movilización masiva como la que sí se hace cuando está Vox o está el Partido Popular para exigir al Partido Socialista de Pedro Sánchez que cumpla sus compromisos firmados? Bueno, ¿No? porque no es el momento, No, Carlos. no es el Habido momento. movilizaciones por la sanidad en Andalucía, en Cantabria, aparte de las de Madrid, en otros sitios están los médicos, como en Extremadura, protestando casi al borde de. Aquí en la Comunidad Valenciana, País Valencià, o como le queramos llamar, está la cosa tan mal y en algunos casos peor, puesto que estamos con cifras muy parecidas a las que tiene, por ejemplo, Madrid. En unos momentos un lugar por encima, en otros uno por debajo. Pues no es el momento de movilizar al personal, no es el momento, es el momento quizás de nadar y guardar la ropa. Vuelvo a eso porque conozco un poco, o me lo huelo por viejo ya. Poner las siglas en las convocatorias, sí. Poner las siglas, sí. Decir que se apoya, sí. Que aparezca mi nombre para que no me olviden estos rojos, pero salir a la calle con mi pancarta, con mi bandera y con mi gente, no, no es el momento. Es decir, que se vean que hay 20 o 30 o 100, Pues pero cuando no va a ser el momento, va a ser cuando el momento será cuando empiece la campaña electoral y te vengan a abrazar, darte palmadas. no, el momento para todos esos que dicen no es el momento, ni ha sido el momento en 4 años, en 3 años, va a ser cuando en las municipales y las autonómicas en mayo y en las generales, se supone que en noviembre, de pronto se den cuenta que es un momento pasado y que entonces sí que ya no es el momento, porque ya no van ni a estar. Porque la gente no les va a votar, no va Será, a ir a votarles. será un Va a poco ir a más. votarles un grupo X de personas, un colectivo, un número determinado de personas que más o menos se corresponde con sus bases históricas, pero nada más. Es decir, todo ese voto más o menos transversal, la ilusión que se arrastró en 2015, que fue un caudal enorme en las elecciones de diciembre de 2015, que fue un caudal enorme que hacía mucho tiempo que no se veía en este país. Eso se ha desinflado, ha desaparecido. Sí, Y sí. no hay ningún motivo para que la gente que tradicionalmente pasa de ir a votar, ni siquiera con la estrategia del miedo de que viene la derecha, vaya a volver a ir a votar, como fue a votar entonces en aquellas elecciones de diciembre de 2015. Entonces, ¿qué van a decir los compañeros y las compañeras que dicen no es el momento? Y llevan diciendo 4 años que no es el momento, o 3 años Echarán que la no es el culpa. momento. Echarán la A culpa. ver, no, pero ¿qué momento ni qué momento? Pues mira, pues como no era el momento, desde luego el momento sí que ya no va a ser a partir de ahora porque tú estás fuera, de entrada. Tú no Claro. estabas en la lista electoral en el número no sé cuántos
y teníais pretensión de que como en las elecciones anteriores sí que salió hasta el 7 o salió hasta el 8, pues mira, tú que estabas el 9 o el 7 o el 8, pues os habéis quedado en 3. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, Carlos, te echarán la culpa por haberte quedado en casa y haber sido tú el responsable de que hayan ganado los otros. Bueno, No, no echarán cuentas de que, uy, pero la ley Mordaza no la hemos cambiado, no la hemos derogado. Uy, no hemos derogado la reforma laboral. Uy, tampoco hemos hecho la ley de la no, vivienda. sobre todo, no nos hemos Uy, plantado uy, cuando le hemos exigido a nuestros socios del gobierno de coalición que cumplieran lo que habían firmado expresamente y por escrito para formar ese gobierno de coalición, porque si no, ¿para qué lo haces? ¿Para qué firmas? Nada, no firmes nada, ya. ¿Qué más da? Vete de cañas, hombre. Si da lo mismo, si ya sabemos que ninguno va a cumplir, pues nada, venga, al ejercicio máximo del cinismo y punto. Pero esto es pura hipocresía, pura fachada y puro cantinela. Entonces, por el amor de Dios, luego no me vengas encima haciéndote lo ofendidito. será, será esa la salida. Yo no te quiero llevar más por este camino y entretenerte porque vamos por el más del minuto 40 y Vamos a dejarlo porque hay otro tema sí, también muy gordo y muy tampoco preocupante nos, que en realidad tampoco nos está llega. enlazado con esto, ¿eh? Claro, pues vale, vamos a ello. Asistencia social, no hay cama para tanta gente. Te pillas ahí una estrofa de una canción. Una canción del Gran Combo de Puerto Rico, una salsa histórica. Sí, Sí. señorito de usted. Pues efectivamente, yo quiero hablar hoy de Valencia, porque este era un tema que quería haber tratado la semana pasada, como el tema de la ley solo sí es o sí daba para tanto, sigue dando, de hecho, ¿no? Estamos esperando ahora la audiencia de Navarra se ha juntado con la de La Rioja y dice lo mismo que dice la Fiscalía General del Estado, es decir, que no cabe la revisión de condenas por regla general, puede haber excepciones, pero en general no, a diferencia de lo que sigue diciendo Madrid, que es que por lo general sí. Y a esperas de ver qué dice de entrada este próximo día 29 de noviembre el Tribunal Supremo, es decir, hoy, pues no me dio tiempo a tratar este tema, pero es un tema muy sangrante que se ha puesto de actualidad, en particular en Valencia, por la muerte del tercer jornalero africano, muerto pues por la falta de recursos en la asistencia social de emergencia en esta ciudad de Valencia, que se supone que es uno de los lugares más avanzados de España en materia de desarrollo urbano, en materia de tejido social, en materia de tejido de acogida y apoyo, y se ha muerto de frío, literalmente. Es decir, de abandono, de no tener dónde ir, de no comer, de no tener un techo con el que cobijarse, y así está un montón de gente que no se ha muerto todavía, pero cualquier día se morirá, sobre todo cuando empiecen los fríos fuertes. Esto me hace recordar aquella situación de crisis humanitaria que la ciudad de El Turia, la ciudad de Valencia, atravesó cuando aquellos asentamientos debajo de los puentes del viejo cauce del río Turia, allá por los años 2012 aproximadamente, 2011, 2012, 2013, por ahí, a principios de la década de 2010, donde bueno, era el paseo, o sea, el pasearse por el cauce, por el viejo cauce del río Turia, era el paseo de la vergüenza, literalmente, ¿no? Con gente mal viviendo, a la intemperie, en pleno frío, debajo de los puentes. Bueno, pues ya tenemos un tercer jornalero muerto en las mismas condiciones en la ciudad de Valencia. Sí. Ha habido manifestaciones y protestas al respecto, pues como siempre, de un poco pues de los poquitos que prácticamente voluntarios, ¿no? Que dedican las 24 horas de su vida a estar presentes en toda clase de manifestaciones, encuentros y concentraciones, justamente por las causas más desesperadas, por las más, y además que las que cuentan siempre con el apoyo más minoritario, ¿no? Esto que pasa con los jornaleros no es una cosa puntual. Bueno, no sé si habréis oído hablar, seguro que sí, de una película reciente que se ha estrenado en España hace, pues será un mes, una cosa así, no creo que sea mucho más, que se llama En los márgenes, que está producida por Penélope Cruz y protagonizada por ella, por Luis Tosar y por Juan Diego Boto. Y es una película que enseguida los críticos de cine, vamos a ver, Carlos Bollero, que es el crítico de cine por excelencia en este país,
pues decía, denostaba la película porque decía que es que él no podía creerse a Penélope Cruz desde el minuto uno, desde el primer fotograma, encarnando a una madre a punto de ser desahuciada, ¿no? Que es de lo que habla la película, entre otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues se lo diré a Carlos Bollero porque, en fin, es una opinión tan subjetiva y tan válida como la de cualquier otro espectador, como la tuya, la mía o de cualquier oyente de Radio Clara. No tiene más misterio y ni es más válida porque lo diga Carlos Bollero. La realidad es que la película refleja una realidad que nunca sale en los medios de comunicación y que es una realidad del día a día y que tiene mucho que ver con lo que estamos explicando de los jornaleros fallecidos en Valencia de frío y de hambre. Y es precisamente tanto la realidad de los desahucios, el trabajo, la desesperada de la plataforma afectada por la hipoteca y de la plataforma de estos desahucios, y también bueno, en paralelo, son tres historias paralelas, el abandono precisamente de las mujeres mayores solas que no tienen ningún recurso al que acudir cuando se sienten asediadas precisamente por el tema de los desahucios, pero además la situación de aquellas madres migrantes que tienen que dedicar todo su tiempo a trabajar y que se pueden encontrar en cualquier momento, por cualquier circunstancia, pues en una situación en la que los servicios sociales decidan que su hija menor de edad, su hija o hijo pequeño, está en situación de desamparo, porque claro, como no encontramos a la madre, como la madre no viene a clase, perdón, no viene a clase, no viene al colegio cuando se le reclama para pedirle explicaciones respecto de la niña, que no se sabe muy bien, como es extranjera además, y no se sabe muy bien si comerá, si no comerá, si le darán desayuno en casa, no le darán desayuno en casa, como si eso fuera un juicio prospectivo que se hiciera con las madres españolas y con los niños españoles. Y dijo madre cuando debería decir padres también, pero siempre se focaliza en las madres, ¿no? Y en un momento determinado de esta película, no quiero contarla toda, pero sí me interesa traer a colación realidades que se explican muy bien en una película como esta que se llama En los márgenes. Bueno, pues hay un momento en el que efectivamente a una madre marroquí pues se la lleva a la policía. Van a buscar a la madre a la casa, se encuentran a la niña pequeña, había una requisitoria de servicios sociales porque no habían acudido a una cita enviada por email, como si todo el mundo tuviera email, pues a razón de esto deciden llevarse a la niña y no se sabe dónde está. Y entonces es una búsqueda angustiosa de 24 horas para encontrar a la madre para que se presente, porque si no le quitan la custodia de la niña, ¿no? Y hay un momento en el que, como en la película Get Loach, Yo Ciudadano Blake, ¿no? Era algo así. El título de la película, Manolo, ¿tú te acuerdas? Sí, me La de suena, Get Loach, Yo sí, John Blake, estoy exactamente. viendo, Bueno, pues estoy viendo la película, la he visto, pero ahora ah, no te puedo ah, asegurar el título exacto. exacto, ¿no? Bueno, seguro que los oyentes se acuerdan. Pues como ocurre ahí, pues en esta otra película también hay una escena en la que Luis Tosar, que hace una especie de abogado de, entre comillas, causas perdidas, va desesperado buscando a la madre por todos los sitios y al final se le ocurre ir precisamente a servicios sociales, al centro donde están atendiendo servicios sociales, para hablar con la trabajadora social a ver si hay alguna pista de dónde puede estar trabajando en la economía sumergida la madre de la niña y poder localizarla y evitar que le quiten la custodia. Pues la situación de saturación que se representa en la película, en esa escena de los servicios sociales, es una situación real. Es decir, mira, Manolo, en Valencia, ahora mismo, si una persona se encuentra en situación de emergencia, sobre todo una mujer sola, por la noche, y ya no te quiero decir si es inmigrante, si la policía local la encuentra, a partir de las 7 de la tarde se la lleva a unos servicios que se llaman SAUS del Ayuntamiento de Valencia, porque una mujer sola y desamparada en la calle, no estoy hablando de que una mujer no pueda estar sola en la calle por la noche, estoy diciendo en estas circunstancias, en donde no tienes un techo donde dormir y estás durmiendo en la calle. Pues eso, como ocurre con las mujeres en esa situación de vulnerabilidad en las grandes ciudades, en donde pueden ser asaltadas, pueden ser violadas. Es decir, esto no es un juicio paternalista de la situación de las mujeres. Esto es una realidad contrastada por cualquiera que trabaje en los servicios de acogida y te lo contarán con pelos y señales.
Es una situación que no se puede mantener. Entonces, la Policía Local de Valencia tiene unas instrucciones que a partir de las 7 de la tarde se encuentra una persona, una mujer principalmente, porque los hombres en realidad todavía tienen menos servicios de protección que las mujeres. Pero si encuentran a una mujer en esas circunstancias, se la llevan al SAUS. El SAUS es el SAUS, es el Servicio de Asistencia Social Urgente que tiene el Ayuntamiento de Valencia. ¿Sabes lo que ocurre? Que como máximo, si es que encuentran sitio, te van a mandar una noche a un albergue. Al día siguiente estás en la misma situación y así puedes estar peregrinando por albergues durante varios días hasta que ya el SAUS no te derive más. ¿Qué ocurre cuando el SAUS no te deriva más? Que vives en la calle. Entonces, esto que es gravísimo en situaciones de mujeres en situación de vulnerabilidad, en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, es todavía más grave cuando se trata de problemas de salud mental o con mujeres que se encuentran con protocolos antisuicidios. Lo que ocurre es que te vayas a Cruz Roja, te vayas al Ayuntamiento de Valencia a través del SAUS o te vayas a donde te quieras ir, la respuesta es siempre la misma: no hay cama para tanta gente. ¿Y sabes por qué no hay cama para tanta gente, Manolo? En particular en Valencia, porque en Barcelona tienen un servicio bastante mejor montado. No sé si tiene que ver con que en el ayuntamiento esté Ada Colau y hay un servicio de acogida urgente, de emergencia, mucho mejor organizado, estructurado, con más plazas, con más gente, con más medios. Pero aquí en Valencia no hay. Igual que ocurre en Madrid, se contaba en la escena de la película que antes estaba explicando. Pues lo que ocurre es que les han reducido personal, les han reducido recursos de alojamiento y, sin embargo, cuando uno consulta o contrasta la información respecto del tema de la asistencia social en Valencia para casos de emergencia, en definitiva de exclusión social, lo que ves es puro triunfalismo. Mira, titulares. El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Vivienda, incrementará hasta 2,4 millones de euros la partida presupuestaria dedicada a ayudas al alquiler. Ya, al alquiler, si tienes alquiler. Y si no tienes alquiler, en el año 2021, un total de 1.301 personas, es decir, 1.301 familias, porque ellos no cuentan como personas, sino como unidades convivenciales, como si fuera lo mismo. Unidad convivencial quiere decir personas que conviven juntos, ¿no? Han sido beneficiarias de las ayudas de alquiler que gestiona la Concejalía de Valencia. Cuando uno se pone a ver cuáles son las ayudas a la vivienda desde los servicios municipales, resulta que una buena parte de lo que destinan, del presupuesto que destinan, la destinan a líneas de atención telefónica, páginas web, es decir, ayudas no directas a las personas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad. Ya. En 2021, en 2022, perdón, en los 6 primeros meses de 2022, te dice otra de las noticias que puedes mirar en relación al triunfalismo de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento de Valencia, en estos 6 primeros meses de 2022, ha tramitado 1.237 ayudas para dar solución al problema de la vivienda por un valor total de casi 2 millones de euros. Y agárrate, han conseguido que se suspendan 192 desahucios. Plas, enhorabuena. ¿Sabes cuántos desahucios se llevan en Valencia? No, en Valencia, perdón. En España producidos en los últimos 10 años. Más de 400.000 desahucios. ¿Y han No se veía... Dime. ¿Cuántos han conseguido parar, dice? 192. 400.000 es un poco más. Sí, un poco más. Hombre, es en 10 años. Y estos 192 Bueno, es lo que llevamos en meses, ¿no? vale. Pero bueno, pero vamos a ver, no tengo la cifra exacta ahora mismo. A ver si la encuentro por ahí y te la digo. Y si no, pues ya lo colgaremos o lo explicaremos mejor. Pero la cifra creo que era, me parece, de 17 desahucios diarios. En lo que llevamos de 2022 solo en Valencia. Entonces, claro, que has conseguido para el 192, sí, me parece fantástico. Si a mí no me parece mal que me cuentes que estás haciendo cosas, porque esa es la publicidad institucional que se hace. Claro, venderte los éxitos. Lo que pasa es que lo que tú me estás contando como un éxito no es más que una gota en mitad del océano Es respecto a lo insuficiente. que se necesita. No es que sea insuficiente, es insuficientísimo.
Insuficientísimo. No puede ser que la tercera ciudad de España no tenga ni un solo centro de emergencia en unas condiciones dignas, más allá de un albergue para las situaciones de personas en situación de exclusión social y de vulnerabilidad que tienen un peligro real de tirarse por el puente o de morir, como han muerto estos temporeros, debajo del puente sin necesidad de tirarse de él, de frío y de abandono. Eso es insostenible. Entonces, a mí que no me venga, con todo el respeto del mundo, la Oficina por el Derecho de la Vivienda que comenzó su actividad en octubre del año pasado, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, que no me venga a vender motos, que no me venga la concejala de Servicios Sociales Isabel Lozano a vender motos. Porque mire ustedes, esto lo hacen prácticamente, es la sensación que uno, con mala baba y enfadado, podría leer de los anuncios que estos señores hacen. Estos señores hacen puro postureo. Es decir, todo ese dinero que dicen que destinan a ayudar a familias, a conseguirles alojamientos, alquileres sociales, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuánto hay? ¿Qué lista de espera hay para conseguir un alquiler social a través del Ayuntamiento de Valencia? 1 año y medio, Manolo. 1 año y medio. Y mientras tanto, ¿la gente qué? ¿De qué vive? ¿Dónde vive? Entonces, claro, bueno, pues cuando se nos empieza a morir la gente alrededor, cuando se empieza a tirar de los puentes alrededor, porque no tiene dónde irse, la gente que pulula por la calle hablando solo y hablando en unas condiciones lamentables, que las ves, ¿qué hacemos con ellas? Y ya no te digo en la parte más oculta, que es la parte de los migrantes sin papeles, o incluso que no hablan ni el idioma. Ya no te hablo de la islamofobia rampante que permite una persecución, una cacería constante de, sobre todo, chicos jóvenes magrebíes. Porque entonces ahí ya la solución no es asistencial, sino que la solución es policial represiva directamente. Y esta es la realidad con la que estamos conviviendo todos los días. Un poco la realidad que sí, cinematográficamente si quieres, pero que se contaba en la película En los márgenes, que desde luego es una película durísima, pero absolutamente necesaria en el sentido de que refleja algo que estamos empeñados en meter debajo de la alfombra. Y los primeros, precisamente, los anuncios triunfalistas de las campañas de asistencia social de los gobiernos de progreso en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas principales de este país. Salvo el País Vasco y Barcelona, no se puede decir que haya una red ni siquiera medianamente digna, no de acogida, porque no estamos hablando de acogida, sino de emergencia social, de cobertura de la emergencia social. Y la emergencia social es eso, mujeres solas en situación de desamparo y de vulnerabilidad en la calle, por la noche sin tener un techo donde ir, y muchas veces habiendo no comido en 2 días o 3, gente en situaciones graves de estado de salud mental, gente con protocolo antisuicidios que ya se ha intentado suicidar y que ya está diagnosticado y tienen un protocolo antisuicidios que no se cumple porque no hay cama para tanta gente. Y ya veré si igual te puedo reubicar a ver si queda un hueco para enero porque viene diciembre y claro, como son las navidades, pues es muy mala época. ¿Cómo? ¿Cómo? Y esto es lo que hay, Manolo. Yo, a ver, es una realidad muy dolorosa para todos. A mí me duele muchísimo y uno le hace cuestionarse si está haciéndolo bastante como persona individualmente para, en lo que fuera posible, apoyar o ayudar. Y ya estamos a la vez con que solo el pueblo salva al pueblo y que solamente la sociedad civil es capaz de crear redes de apoyo mutuo, o debería ser capaz, que no lo estamos siendo, de crear redes de apoyo mutuo que permitan sustituir a los gobiernos y a su inacción, que es a quien les correspondería velar por estas situaciones, pero son situaciones que claman el cielo. Es decir, no podemos repetir otra vez en la tercera ciudad de España lo mismo que pasó con los asentamientos de inmigrantes debajo de los puentes del río Turia, que ocurrió en 2012, para que se nos mueran de hambre, se nos mueran de frío, como se han muerto este tercer jornalero ya. Pero esto qué es que, claro, luego no en Albacete, no en Murcia. No, vamos a ver. Aquí, en el puente, en el centro de Valencia. Bueno, en Benimaclet, por la zona de Benimaclet, pero da igual. No, él trabajaba en Benimaclet, pero se ha muerto, donde estaba era en el puente del cauce del río Turia.
No se ha muerto en Benimaclet. Él trabajaba en Benimaclet, Bueno, hasta donde yo no sé. voy a insistir en el detalle ese. En cualquier caso, aquí han estado en Radio Clara y lo han contado y Mm. lo vamos a dejar ahí. Porque Sí, se lo vamos a dejar ahí, lo en vamos una a dejar capilla, ahí. pero del todo, ¿eh? Sí, sí, claro. Y ya está. Lo seguiremos contando cositas la semana que viene, pero esta es una realidad que no podía esperar. Bueno, pues hasta la semana que viene, Carlos, que vaya bien. Igualmente, salud.